en Alemania y en Francia, y que las leyes maometanas son incompatibles con nuestra convicción occidental, que en el Sharia y en el Corán la mujer no es nadie, es simplemente algo para usar en la procreación, que el hombre dentro de ellos mismo puede disponer libremente de esa mujer y botarla cuando le vengan ganas. Cuando la decapitación o el cortar los miembros del cuerpo es una pena aceptada dentro del mundo musulmán. Cuando el no ser musulmán es pasible de ser muerto porque es infiel y al infiel hay que matarlo. ¿Nos damos cuenta de lo que significa el avance del islamismo sobre Occidente? ¿Verdad que estamos dormidos? ¿Me permiten quizás ser un poquito brusco? Cantamos, alabamos. ¿Somos conscientes de lo que está pasando? Y aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ese es el cuadro que estamos viendo. Lo tenemos delante de nuestros ojos. Y no quiero entrar más y más en esto que nos llevaría más tiempo del que yo quiero disponer, de que disponemos. Gracias a Dios, este pasaje tiene el aspecto muy positivo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria al Señor. En un mundo donde prevalece la oscuridad, Dios enciende la luz que el diablo no puede apagar. Esa luz que el Señor enciende está en el corazón tuyo y mío en la medida que hemos aceptado a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. San Juan 8:12. Si hemos de veras acudido al Señor bajo la convicción del Espíritu Santo, no bajo la presión de la religión o de la iglesia, sino bajo la convicción del Espíritu Santo, Cristo ha nacido en nuestro corazón. Amén. Y tenemos la luz. Y esa luz que se ha encendido en nosotros debe resplandecer. Repito, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá de la posesión, será suya la luz, la lumbre de la vida. Esa es la bendición de la palabra. Si eso es real, entonces vean lo que está diciendo Marcos en el capítulo 3. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Fíjate qué interesante es Marcos capítulo 3. Dice el versículo 13, Marcos 3:13, hablando del Señor Jesús. Después subió al monte y le llamó así a los que él quiso. Notemos bien que es el Señor quien llama a los que él quiere, no a quienes se le ocurre venir simplemente porque sí. Hay una soberanía en el obrar de Dios. Llamó así lo que él quiso, no a los entrometidos o que quieren meterse en lo que nadie se ha llamado a hacer. Son aquellos que han recibido al Señor, han entregado sus vidas y ahora son llamados. Llamó así a los que él quiso. Nota bien el versículo. Y vinieron a él. Y ahora fíjate el 14, 3:14 de Marcos. Y estableció 12, ¿para qué? ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Primera cosa, estar con él. A veces venimos al Evangelio, hacer y seguir haciendo. Cuando el Señor quiere que estemos con él, le conozcamos a él, aprendamos lo que es orarle a él, confiar en él, amarle, aprender a amarle, estar con él.
Y luego el pasaje dice, para enviarlos a predicar. Note bien, primero para estar con Él, conocerle a Él, obedecerle a Él, amarle a Él, entenderle a Él, y luego enviarlos a predicar, a hacer luz. ¿Se acuerdan de Mateo 5, cuando se dice vosotros sois la luz del mundo? No se enciende una luz para ponerla ahí abajo donde nadie lo ve, o en las cuatro paredes de la iglesia, sin salir a la calle. No se enciende la luz para eso. Se enciende para que todo el mundo la vea, como una antorcha encendida. Ahora, el Señor está encendiendo esa luz en aquellos que Él ha escogido y los manda a predicar. Ahora, no significa que tiene que estar detrás de un púlpito. Voy a aprovechar a darme a la bebida, de tanto me gusta beber. A veces digo, como estoy predicando por ya más de 50 años, mi garganta está media de huelga. De tanto en tanto, no quiere sobrar mi historia, pero hay que darle un poquito de lubricante. Ahora, estamos hablando dentro de Marcos capítulo 3, que salgan a predicar, no porque tengan que estar detrás de un púlpito, no porque están ahí afuera. Y están compartiendo de corazón a corazón la fe de uno en uno. A veces creo que los predicadores somos los menos afortunados. Y le voy a decir por qué. Estamos en púlpitos, plataformas, radio, televisión a veces. Y es cierto, podemos hablarle a mucha gente, pero eso a veces nos priva de una cercanía más individual de corazón a corazón. Y si hay algo que Dios bendice es el testimonio de corazón a corazón, de persona a persona. Cuando el obrero, el comerciante, el vendedor, quien sea, el profesor, no importa el lugar, está abriendo su corazón y anunciando la buena nueva de Cristo vino al mundo a salvarte a ti, a darte vida eterna. Y con sencillez compartir la vida que emana del Señor. Después de haber sido elegidos, después de aprender a estar con Él, como por fuerza inmediata sale esto de testificar para predicar. Siga mirando por favor al versículo 15, 3:15. La versión 12, para que estuviesen con Él, para mirar al predicar y que tuviesen ¿qué cosa? Autoridad. La autoridad y el poder vienen en la medida que nos ponemos obedientemente en las manos de Dios. Hay gente que quiere poder, quiero poder, Señor, dame poder. Y la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiere poder? ¿Para ser famoso? ¿Para que la gente te reconozca? ¿Para hacer milagros? El poder viene simplemente para anunciar el reino de Dios en este mundo del diablo. Y que se anuncie con el poder del Espíritu Santo, no con nuestra sabiduría. Y es bueno recordar que el texto de Isaías está diciendo, y vuelvo a Isaías capítulo 60, por favor. Dice Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Ha venido tu luz. Si has venido al Señor, tienes la luz. No dejes que el diablo oscurezca esta verdad de Dios. Ha venido tu luz. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Pablo decía, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Es el Cristo de gloria que ha nacido dentro nuestro cuando hemos abierto el corazón. Amén. Luego lo entendemos, captamos.
a Cristo cuando tenía 21 años de edad. Y eso cambió mi vida. No fui perfecto. Tuve tropiezos y dificultades. Pero el Señor en su bondad siempre me tendió la mano. Me ayudó a seguir adelante en tropiezos y dificultades. A veces me sentí pisoteado. ¿Sí? Ebenecer, hasta aquí nos saludó el Señor. Ha nacido sobre ti. Y fíjate el versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué está diciendo el Espíritu de profecía? Que el Señor levanta a aquellos en los cuales brilla con su presencia para resplandecer un mundo de oscuridad, donde vive la cosa está mal, la gente es torcida, hay delitos y delincuencias, narcotráfico y prostitución, alcoholismo y cuantas cosas queramos mencionar, tinieblas. Allí tú estás, si has nacido nuevo, y la gloria de Jehová está implantada en ti. Dice, andarán las gentes a tu luz, o naciones, y los reyes, o la gente importante, al resplandor de tu nacimiento. Sí, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Aquí. No está hablando de grandes campañas evangelísticas. No está hablando de grandes conferencias misioneras. No está hablando de grandes iglesias. Personalmente, por la gracia de Dios, yo estoy en situación de retiro. Ya no tengo iglesia acá, pero estoy sirviendo el ministerio de predicación. Normalmente predico en nuestra iglesia de Alianza en Linz, en Adrián Arequipa. Pero hay que una iglesia enorme. Se ha construido recientemente un templo para 3.000 personas. Hay 6 cultos por domingo. Normalmente yo predico 2 domingos por mes. Por eso estoy aquí ahora, me dio licencia. Pero, ¿sabe una cosa? No le atribuyo a eso mucha importancia. Sí, le doy importancia, lo tomo como un desafío y como un honor muy grande que Dios me da. Pero, ¿sabe una cosa? Lo importante es el contacto que yo tengo con el mundo pascual, con el cual estoy orando y trabajando, y el cual estoy viendo ya las chispitas del Señor obrando en su corazón y descubriendo en él esa fe que se va poniendo cuando se habla la palabra. Sí, por cierto, predicar 2, 3, 4, 5.000 personas es interesante, pero es mucho más importante llegar a ese corazón que necesita el Señor en forma personal. Quiero ir redondeando el tema porque sé cuando empiezo a predicar, pero no termino. Y quiero ser prudente. La iglesia en la cual me convertí, de paso, hablé del hombre que Dios usó, pero permíteme hablar de la iglesia en la cual yo me congregaba, o me llegué a congregar luego de mi conversión. Una iglesia pequeña, allí en la ciudad de Buenos Aires, pequeña, 40, 45 personas. Nunca llegó a ser grande.